Muy bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Todos seamos bienvenidos el día de hoy a la casa de Dios. Muy bien, estamos el día de hoy, hermanos, para aprender un poco más de la palabra. Y el día de hoy quiero tratar un tema que le digo que siento que para algunos puede ser de mucha bendición, especialmente para los que predicamos la palabra, porque a veces por no estudiar, por no leer, no nos informamos de las maravillas que hay dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia hay maravillas, hermano, hay temas tan hermosos que, al menos yo en mi caso, cuando leo la Biblia, hay temas que cuando los leo, hermano, yo me saboreo, hermano. Yo siento que es algo rico porque usted le encuentra el sabor a la palabra. De hecho, hoy me llamaba una hermana, me dice: hermano pastor, aconséjeme con qué libro puedo empezar a leer. Es que estoy empezando el Evangelio y ¿cuál es el libro que tengo que empezar a leer? Y le digo: hermana, de nada sirve que usted empiece de un lado o de otro si no tiene el entendimiento, el discernimiento, la sabiduría de parte de Dios para entender la palabra. Hay gente que le pasa, hermanos, que a veces lee hasta una página completa de la Biblia y de esa página completa que leyó no entendió nada, porque no es lo mismo leer, escudriñar, indagar lo que es la palabra de Dios. Y hoy quiero compartirles este mensaje. Fíjese que le he titulado como tema: relaciones sexuales prohibidas dentro del cristianismo. ¿Escuchó lo que le dije? Relaciones sexuales prohibidas dentro del cristianismo. Pero cristianismo, porque en el mundo se vale de todo, en el medio cristiano también se vale de todo. No, yo no quiero hablar del mundo ni del medio cristiano. Yo quiero hablar del verdadero cristiano, que al verdadero cristiano no se le pregunta si quiere. Al verdadero cristiano se le da una orden que lo tiene que hacer. Tanto así que en el 1:15 de la primera carta de Pedro, Dios no le pregunta al cristiano: ¿cómo ve, hermano? ¿Quiere ser santo o no? No, Dios no dice eso. Dios dice: sé santos. Entonces hay cosas que para el cristiano no es si quiere. Hay cosas que para el cristiano es sí o sí. Dios bendiga, hermana Jackie, pastora, bienvenida, y Dios le bendiga, y qué bueno que está con nosotros. Dele palmas a Cristo Jesús. Entonces, dentro de esto de las relaciones sexuales, ¿por qué la necesidad de este tema? Porque a veces yo escucho de la mayoría de predicadores, evangelistas, que casi solamente atacan lo que es la fornicación, el adulterio, y casi siempre hablan solamente de esas dos relaciones sexuales, y pareciera que no hay más. Pero hay muchísimas relaciones sexuales dentro de la Biblia que Dios las prohíbe. Eso es como cuando el evangelista habla de Efesios 4:11. Ahí habla de 5 ministerios. Y algunos han llegado a pensar que solo son 5 ministerios. No, ahí Pablo solamente hace énfasis de 5 ministerios. Pero vamos a Romanos, vamos a la primera de Corintios capítulo 12. Hay otro montón de ministerios más. O como aquel que piensa que solamente Apocalipsis 21:8 piensa que solo esos pecadores van para el infierno. Porque en 21:8 de Apocalipsis dice: los cobardes, los incrédulos, los abominables, los mentirosos, los hechiceros, los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. Y algunos pensarán que solo son esos 7, 8 personas que aparecen allí. No, esa es una partecita. Ya vamos a la primera carta de Corintios 6:9. Hay otro montón más que no van a entrar al reino de los cielos. Vamos a Gálatas 5:19. Hay otro montón más que no va a entrar al reino de los cielos. Vamos a Marcos 7:21. Hay otro montón más que no van a entrar al reino de los cielos. Entonces así es como se va ampliando la palabra de Dios. Pero hoy quiero hablar de estas relaciones sexuales que habla la Biblia y que a veces nosotros no las investigamos. Pero yo creo que esto le va a servir a usted para el día de mañana. Pero antes de darle estas relaciones sexuales, me gustaría, si lo anota en su mente, buenísimo. Y si lo quiere anotar en un cuaderno, también buenísimo, para que llegando a su casa, por favor, con una taza de limonada o un té, no sé qué cosa, siéntese, por favor, investigue lo que le voy a pedir que por favor lo haga. Algo que se llama parafilia. Esta palabra parafilia es un trastorno que una persona tiene
hacia lo que es relaciones sexuales. Y de ahí, de la parafilia, hermano Manuel, venga por favor. Usted me va a hacer un favor aquí de anotarme un montón que le voy a dar para que empecemos ya con esto. Vaya poniéndolos así, corrido uno tras otro, porque creo que no le va a caber ya que son muchos. Sí, solo le va poniendo una coma para hacer diferencia. Ya se nos perdieron los más que está uno. A ver, chéquele con este. Ponga número 1 aquí. Letra mejor si es algo pequeña. Pedofilia. Pedofilia. Coma. Número 2. O déjela nomás solo así sin letra. Póngala zoofilia. Zoo es en O, ajá, filia. Póngame por favor abasofilia. Sí, o filia, abasiofilia, ahí está. Póngame también ahí por favor la gerontofilia. Y póngame también la necrofilia. No, con C de casa, necro. O sea, quítele la G y póngale la C de casa. Necrofilia. Necro, ajá. Necrofilia. Ahora sí, póngame aquí incesto. Ponga incesto también ahí. Ponga coma. Ahora vamos a poner del mismo sexo. Del mismo sexo. Ahora ponga antes del matrimonio. Antes del matrimonio. Línea continua acá, por favor. Fuera del matrimonio. Una comita, póngale ahí. Forzoso o violación. Forzoso o violación. Que es lo mismo, violación. Ponga otra con el mismo cuerpo. Con el mismo cuerpo. Yugo desigual. Periodo menstrual. Periodo menstrual. Ponga anal. Anal. Déjelo ahí nomás. Muy bien, hermanos. Entonces, esto no es todo, hermanos. Le estoy diciendo, esto no es todo. Si usted entra, por ejemplo, lo que es la parafilia, hermano, le va a tirar un montón de relaciones sexuales prohibidas. Yo solamente le di una idea y de algunas le puse aquí, por ejemplo, la pedofilia, la zoofilia, la abosofilia, la gerontofilia y la necrofilia. Fíjese que son algo de relaciones sexuales y todo esto se le deriva a una persona que sufre trastornos mentales a la hora de tener relaciones sexuales. La palabra filia es un amor, es una inclinación al amor, pero cuando unimos esas dos palabras, o sea, es trastornos a la hora de tener relaciones sexuales. Entonces, pero fíjese que la pedofilia es una relación sexual que Dios prohíbe. ¿Cuál es la pedofilia? La pedofilia es cuando una persona tiene relaciones sexuales con un niño. A eso la ley y la Biblia le llama
pedofilia. Y esa es una relación sexual no solamente penada por Dios, sino también penada por las leyes terrenales. Entonces la pedofilia, hermanos, consiste cuando un adulto le gusta andar tocando o mañoseando o queriendo tener relaciones. En este caso hemos visto cuántos pastores, que hasta vergüenza da decirlo, pero es la verdad, que a veces han abusado de niños, o curas católicos que han abusado de niños, o maestros en la escuela que han resultado abusando también de los niños. ¿Y cómo se le llama eso? Se le llama pedofilia. Aunque va a tener una relación sexual esta pareja, pero esa es una relación sexual prohibida ante los ojos de Dios y prohibido ante las leyes terrenales. Tanto así que una persona llega a cometer pedofilia, automáticamente lo meten a la cárcel por cierto tiempo, y esa persona tendrá que pagar con su cuerpo el delito que hizo por haber dañado a un niño, porque ese niño va a crecer con esa marca, con esa señal, con ese psicológicamente va a crecer esa criatura dañada psicológicamente, y eso lo llevará siempre guardado en el corazón. Entonces aquí empezamos ya con esto que es la pedofilia, una relación sexual prohibida. Viene la otra, que es zoofilia. Fíjese hasta dónde la Biblia nos va a llevar. La zoofilia, por ejemplo, lo encontramos en Levítico capítulo 18 versículo 23. Levítico capítulo 18 versículo 23. Y ya empezamos con la Biblia. Levítico 18, 23. ¿Lo tiene? Levítico capítulo 18 versículo 23. ¿Qué dice la Biblia? Con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote, o sea, teniendo relaciones sexuales, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, porque es perversión. Entonces ya la Biblia ya nos habla de lo que es zoofilia. Lo que pasa que la zoofilia es una palabra que está compuesta. Zoo se deriva de la palabra zoológico, o sea, animal. Y filia es inclinación al amor, pero es un amor depravado. No es un amor de filio, de amor de papá y mamá, sino es una filia, pero ya es un amor depravado. Entonces son palabras que están compuestas. Pero si alguien le pregunta: pastor, ¿existe la zoofilia en la Biblia? Claro, ya Levítico se nos está anticipando Moisés que esto es zoofilia. O sea, estamos usando un idioma o un léxico. Aquí lo que estamos haciendo es usando algo que se llama eufemismo, suavizando las palabras a fin de que la gente pues no sienta como que muy duro el golpe. Pues imagínense usar a nosotros léxico como aquí en Guatemala, podría ser un léxico muy depravado, muy sucio, muy asqueroso, porque con solo pensar esto, ¿es asqueroso o no es asqueroso? Imagínense, solo con pensar esto vemos la depravación. No digamos, hermano, usar léxico que tal vez no va de acuerdo a un cristiano. Fíjese que en Estados Unidos, desgraciadamente en Estados Unidos es donde más existe la zoofilia. Allá, hermanos, le digo porque pues Dios me permitió vivir en algunas ocasiones en ese país, y yo veía cómo las mujeres, para ellas es honroso andar con un perro y una cadena. Y van en las calles con el perro y lo van encadenado, y ellas son felices con ese perro. Y usted le pregunta a una mujer: pero ¿por qué tienes ese perro? ¿Sabe qué dice ella? Lo que pasa, dice, que este perro me va a ser más fiel que un hombre. O sea, al final del día su mente de ellos está tan corrompido que esto es para ellos normal. Pero no podría solamente en Estados Unidos. Estos estudios incluso le puede servir a la juventud, porque la juventud va creciendo y ellos quieren ir experimentando tantas cosas que al final del día experimentan hasta suciedades o asquerosidades por no tener la mente de Cristo. Porque alguien que tenga la mente de Cristo no sería tan depravado para pensar en un acto como el cual la Biblia nos está enseñando. Sin embargo, hay gente tan depravada que ha llegado a cometer ciertos pecados, que es amancillarse, o es decir, tener relaciones sexuales con un animal. Mano, desgraciadamente yo en una ocasión iba en el autobús
y subió un evangelista, fíjese usted, y el evangelista públicamente lo dijo. Hermano, dijo, yo cuando era mundano, yo hasta las gallinas violaba, hermano. Hermano, eso es asquerosidad. Y esas son cosas que si el hombre lo hizo o no lo hizo, yo no tendría por qué cosa estarme recordando del pasado, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero sin embargo la gente lo hace porque también tiene la misma ignorancia y piensa que con contar sus asquerosidades va a ganar el like o la cuestión. No, hermano, yo no busco like, no busco nada por el estilo. Lo que buscamos es que la gente sea corregida, sea exhortada y reprendida, a fin de que si esto está en la Biblia es porque Dios sabe que tiene que pasar. Dios sabe que eso tiene que pasar, pero a veces pasa, vuelvo a repetir, porque nosotros nos hemos enfocado solo en el adulterio, en la fornicación, en esas dos relaciones sexuales. Cuando imagínense, ya vamos en la segunda. La primera dijimos que era pedofilia y la segunda es la zoofilia, y de ahí se deriva la palabra parafilia, que son trastornos que una persona sufre, y es ahí donde tiene tantas asquerosidades como tal. Fíjese que aquí me voy a adelantar bastante porque el tiempo se nos va a ir. La necrofilia. ¿Sabe qué es la necrofilia? Es cuando un hombre o una mujer es atraído para tener relaciones sexuales, pero con un muerto. Por eso se llama necrofilia. Imagínense, hermano, hasta dónde llega la mente del hombre cometer una necrofilia. O sea, hombres teniendo relaciones ya con una mujer muerta, o una mujer queriendo tener relaciones sexuales con un hombre muerto. ¿Cómo se le llama? Necrofilia, que se deriva de la palabra parafilia. Entonces, todo esto es tan importante que nosotros lo aprendamos, lo entendamos, porque al final del día, mano, si el mundo está patas arriba en estos tiempos actuales. El mundo está tan desordenado y está tan patas arriba que la gente hace lo que se le da la regalada gana, hermanos. Esta abasofilia, fíjese pues, la abasofilia es cuando aquel hombre es atraído y quiere tener relaciones sexuales, pero con una persona que está indiscapacitada, es decir, no mueve, no camina, no se sienta. O sea, es una persona que prácticamente está muerta, pues está, o sea, vive porque respira, y sí me entiende. Pero los doctores incluso en algunas ocasiones han llegado a pensar que esta persona es como una planta, que la planta solamente está ahí sin moverse. Y esta persona que padece de abasofilia es una persona que sufre trastornos psicológicos, que lo que él quiere es tener relaciones sexuales con una persona discapacitada. Tanto así que hoy vemos en las redes sociales hombres depravados que se casan con mujeres que sufren trastorno mental. O sea, no están en sí de su cabecita, no tienen sus 5 sentidos, o como le llaman, son mongolitos, hablemos así, o tienen otro nombre de síndrome de Down. O sea, que son personas que no están cuerdas de su cabeza, que no están bien de su cabecita. Sin embargo, hay hombres depravados que sufren la abasofilia y son atraídos por un niño que al final sufre trastornos y que no está ni en sí, pero al final él es atraído y ha llegado a tener relaciones sexuales, porque por eso existe la abasofilia. Fíjese qué tremendo, hermanos. Luego tenemos la gerontofilia. La gerontofilia es cuando a aquel hombre solamente le gustan las viejitas mayores de edad. Fíjese hasta dónde llega la gerontofilia, hermano. Y el problema no es que un hombre se vaya con una persona adulta, no, es que la palabra gerón viene del griego, que es una persona avanzada de edad. O sea, ¿quién es una persona avanzada de edad? Ya es un viejito que ya no puede ni caminar. A eso se le llama gerontofilia. Y significa entonces que hay hombres que hasta ahí son atraídos, que no quieren una señorita, no quieren una mujer joven, no quieren una mujer madura, no, ellos obligatoriamente quieren estar con una ancianita. No es problema que usted a veces ve eso en las redes sociales, mano, está la asquerosidad donde a veces sale ahí un hombre que se metió con una viejita y luego le dice, ¿y ahora qué quieres? Una moto, dice el sinvergüenza. Eso es la gerontofilia, y son anuncios que pasan en las redes sociales que pareciera que fuera un simple anuncio. No, no es un simple anuncio. Lo que esos anuncios buscan es pervertir la mente del hombre, pervertir la mente de la mujer, a fin de que esta persona llegue a cometer la gerontofilia. Fíjese hasta dónde llegan los anuncios en las televisiones. Y algo
unos ven y le causa risa a la viejita ahí que se está encuerando, que se está poniendo la ropa, y el joven en la cama, y la viejita dice: ¿y ahora qué sigue? Pues cómprame la moto. Y algunos dicen: que bueno, yo también quiero una moto. O sea, lo que están dando a entender: yo también quiero estar con esa viejita. Esa es una persona que sufre trastornos mentales. Levante la mano el que padece de esos trastornos. ¿No? Ok. Entonces, así sucesivamente, hermano, ya les expliqué todo esto de la parafilia, y esto solamente le dije es una pequeña demostración. Llegue por favor a su casa, entre a Google y dígale: Google, por favor, ¿cuántas parafilias existen a nivel mundial? Y para muestra de un botón le va a tirar que son más de 500 parafilias. Tanto así que hay una parafilia donde hay hombres que son atraídos por muñecos. No me recuerdo cómo se llama esa parafilia, pero los hombres son atraídos hasta con muñecos. Acaba de salir en las redes sociales donde un hombre se casó con una muñeca. Y le preguntan al hombre: ¿y por qué te casaste con esta muñeca? Y él dijo: porque al final me va a ser más fiel que una mujer de esta tierra. No, este hombre lo que sufre es trastornos psicológicos, y en Estados Unidos ahorita eso está de moda, que los hombres van y compran una muñeca para satisfacer sus asquerosidades con una muñeca. ¿Hasta dónde llega la mentalidad del ser humano? ¿Estamos? Entonces, esto solamente es una pequeña demostración, hermano, para que por favor vaya a su casa y estudie todo lo que es parafilia, y se va a dar cuenta que todo lo que estamos hablando tiene un significado y todo está de acuerdo a la bendita palabra. Pero no se preocupe, una persona que hace todo esto, la Biblia le conoce a esta persona, Isaías 1:4, le llama hijos depravados. Ese es un hijo depravado. Y una persona depravada es una persona que ya se echó a perder. En otras palabras, ya está podrido, pues. Y creo que solo un depravado pensará en ciertas situaciones, como en una pedofilia, en una zoofilia, o en las siguientes cosas de las cuales vamos a ver. Creo que solamente una mente depravada podría pensar en tener ciertas relaciones sexuales. Pero de repente encontramos el incesto. El incesto es una relación sexual prohibida, sí o sí, de parte de Dios. ¿Cuál es el incesto? El incesto es cuando una mujer quiere tener relaciones sexuales con un primo, con un hermano, con el sobrino, con el tío, con el abuelo. Incluso la Biblia me va a hablar hasta de la madrastra o hasta la. Eso también la Biblia lo prohíbe. A eso se le llama con un pariente cercano. Entonces, y ahorita está de moda. Apenas estaba hablando ahorita por aquí cerca. Hay dos jóvenes pequeños de edad. Uno tal vez tendrá sus 25 años y la otra tal vez tendrá sus 16 años. Y los dos jovencitos ahorita están teniendo una relación con un primo. Ya una muchacha ya está embarazada ¿de quién? De su propio primo. Ya el primo embarazó también a la prima, y la prima ya tuvo también un niño que tiene como 5 años, y son primos, hermanos. O sea, y a eso la Biblia le llama incesto. Vaya conmigo por favor. Levítico capítulo 18, versículo 6. Levítico 18, 6. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. ¿Quién firmó? Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre. ¿Quién es la mujer de un padre? Podría ser la madrastra, podría ser la mamá. Dejémosla ahí. Dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la mujer, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de padre o hija de madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, que es sobrino, o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de tu mujer, o sea, la entenada, engendrada en tu padre o de tu hermana, perdón, es
es desnudez, no descubrirás. Pero así sucesivamente usted sigue leyendo y va a seguir viendo más parentescos y más parentescos y más parentescos. Al final de ese libro o de esa historia que estamos leyendo, dice Dios: y cualquiera que haga cualquiera de estas abominaciones será cortado y echado fuera de la tierra. Ahora, conclusión: Dios a todo esto le llama abominación. Y hay una mala noticia para todo aquel que quiera justificarse, porque la Biblia dice en 21:27 de Apocalipsis: ninguno que practique abominación entrará en el reino de los cielos. Así que justifíquese la gente: pero mire, es mi primo segundo, mi primo tercero, mi primo cuarto, no sé qué cosa. Justifíquense, pero la Biblia le llama abominación. Y lastimosamente hay madres y padres que están permitiendo el incesto. Madres mismas que apoyan a la hija: está bueno, mi hija, dice, échele gana, sí, ya son primos, pero ya son primos terceros, pero dele, mi hija, no se preocupe. Les quiero decir algo, mis hermanos. Hay una carta bien preciosa que es la primera carta de Corintios capítulo 10. En el 11, 12, 13 en adelante, Pablo dice unas grandes verdades de parte de Dios. Y Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que le sucedieron a los antiguos, Dios las dejó escrita para amonestarnos a nosotros. ¿Por qué Dios permite que todo esto haya pasado en un tiempo pasado? ¿Por qué Dios permitió? ¿Y por qué Dios permite que quede implasmado en la Biblia? ¿Por qué? Para que si ellos lo hicieron, nosotros no caigamos en cierto error. En el capítulo 19, versículo 31 de Génesis, vemos un incesto. Las dos hijas de Lot emborrachan a su papá, lo meten en una cueva y tienen relaciones sexuales, ¿cierto? Y la hija mayor queda embarazada de su propio padre llamado Lot. Mire qué tremendo, hermano, qué asquerosidad. La misma hija mayor queda embarazada y de ese embarazo nace un muchacho el cual se llama Moab. De ahí de Moab viene toda la descendencia de los moabitas. Ahí hay nuevamente otro incesto, pero hay otro incesto más. Quiero que me acompañe a la Biblia. Segundo libro de Samuel capítulo 13. Mires estas asquerosidades que cometieron estos depravados, hermanos. Segundo libro de Samuel capítulo 13, vamos a leer el 1. Segundo libro de Samuel 13, 1. ¿Lo tiene? Aconteció que después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana, ¿cómo era la hermana de Absalón? Hermosa, que se llamaba Tamar. Oiga esto, hermano: se enamoró de ella Amón, hijo de David. ¿Y quién era Amón? Hijo de David. ¿Y quién era Tamar? Hija también de David. En otras palabras, lo que el texto está diciendo, que Amón se enamoró de su propia hermana. La pregunta aquí es, si usted ha leído un poquito la Biblia, este hombre hizo todo lo posible de violar y meterse con su hermana. ¿Lo logró? Lo logró el cochino depravado. Pero todo esto fue fruto de la misma desobediencia que David había cometido también delante de Dios. Hay que entender una cosa, hermano: Dios perdona todos los pecados que cometemos en esta tierra, pero siempre hay una factura que se nos va a pasar por ahí para que entendamos que al final la paga del pecado es muerte. David cometió un pecado de adulterio, ¿se acuerda? Se metió el hombre con una mujer que no le pertenecía, cometió adulterio. ¿Ok? Dios lo perdonó, sí. Y le dijo: pero el hijo que te va a nacer se te va a morir, y de tu misma casa. Ojo, ya la profecía está dada. Y de tu misma casa haré que se levante el mal contra ti. ¿Pasó o no pasó? Claro, su mismo hijo resulta violando a la misma hermana llamada Tamar. Ahora, ¿por qué Dios permite todo esto? Porque nuestros hijos son nuestros hijos, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado cuando ya los niños van entrando a una etapa de adolescencia. Ya cuando el niño va entrando a una etapa de adolescencia, ellos quieren experimentar cualquier cosa en esta vida. Y es ahí donde nosotros los padres tenemos que ser prudentes y súper prudentes para cuidar a nuestros hijos. No permitamos que la niña se quede durmiendo en la misma cama, así sea su hermanito.
ya tienen 12, 13 años, no permita eso, por favor. Si este caso del incesto de Lot con sus hijas quedó en la Biblia, si el incesto que también cometió este muchacho Amón violando a su hermana Tamar quedó en la Biblia, es para que nosotros despertemos que no estamos en tiempos donde son primos que vayan al río. ¿Cuántos primos no han resultado metiéndose con la prima porque la misma mamá le permitió que se fueran a bañar a las 7 de la noche al río? Y allá andaban los primitos, y cuando regresó la primita, ya 9 meses después, como que el ombligo ya se le salió. ¿Quién le embarazó? El mismo primo. ¿Quién le permitió eso? ¿O quién fue muchas veces la culpable de esto? Papá y mamá. Entonces, todo esto, hermanos, del incesto es relaciones sexuales entre parientes, entre familias, personas cercanas. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Y yo tengo hijas, gracias a Dios, tengo hijos también. Usted tiene hijas y tiene hijos, y mañana nuestros hijos posiblemente se van a enamorar. Y hay que saber con quién esta muchacho o esta muchacha se va a enamorar, porque las mismas leyes aquí en Guatemala no permiten casamiento entre parientes cercanos. Me gusta escuchar al alcalde o al licenciado cuando casa a una persona y dice el licenciado estas palabras: habiendo encontrado que no hay ningún parentesco cercano, los declaramos marido y mujer. Porque antes del casamiento tuvieron que investigar o indagar si esta parejita no tenían algo que ver en familia. Hubo un cierto tiempo, se recuerda la ley que existió, por eso que cuando Jesús, incluso ¿cómo se llamaba el muchacho que vertía afuera, hermano Arnoldo? Onam, en el capítulo 38 de Génesis, se acuerda que Onam, su hermano de él, ya había muerto. Y era Onam el que tenía que meterse con la hermana, porque la ley en aquel entonces era: si yo me caso con esta muchacha, pero yo muero y no le dejé ningún hijo a esta muchacha, mi hermano tenía que sustituirme y meterse con esta muchacha hasta que le dejara descendencia. Por esa razón fue que Onam dice que él vertía afuera, porque lo que no quería era dejarle descendencia a esta muchacha, y ahí fue que Dios lo mató. O sea, hasta cierto tiempo Dios lo permitió. Pero yo creo que en los tiempos en los cuales estamos ahorita no es correcto, hermanos. La verdad, no es correcto. Porque habiendo tantas benditas mujeres, y qué casualidad que se muere esta muchacha y ahora voy y me meto otra vez con su hermana. Tal vez no va a ser pecado, pero se imagina la criticadera que va a existir en la boca de la gente, y qué gente hablando. Entonces, prefiero evitarme ciertos problemas y que la gente también esté hablando del evangelio por mi culpa. No, hermano, es que eso ya es una depravación, hermano. Es que aquí, por ejemplo, aquí teníamos un caso. Los hermanitos, hermanos, los cochinos estos, vivían juntos, tuvieron relaciones sexuales, dejaron un montón de familia, murieron esos viejos. Todavía les fui a predicar yo antes que se murieran. Murieron esos viejos, quedaron los hijos. Ya los hijos ya están grandes, tienen como 60, 70 años, y estos hijos volvieron a mezclarse entre hermanas. Ya estos viejos están a punto de morirse, pero la descendencia que viene se siguen mezclando entre hermanos. Eso ya es una maldición que esta gente viene jalando, hermano. Esto ya es una maldición, pero esa maldición sí la rompe Cristo Jesús. Entonces, el incesto, hermanos, tengamos mucho cuidado con todo esto, porque todos tenemos hijos y no queremos que mañana nuestros hijos. Por eso es bonita una orientación como la que ahorita estamos recibiendo, para que nuestros hijos mañana ya no lo hagan bajo la ignorancia, sino ellos tendrán conocimiento. Muy bonita puede ser la prima, muy hermosa puede ser la prima, cuerpo de muñeca, ojos de gato y la cuestión, pero es prima, no le conviene. Es primo, no le conviene. Luego viene otra relación sexual que es del mismo sexo. Podría ser hombre con hombre o mujer con mujer. Esa es una relación entre el mismo sexo. Veamos el diseño de Dios.
Desde el principio de la creación, miremos el diseño perfecto de Dios. Formó a Adán y le hizo su muchacha que se llamó Eva. Hombre y mujer. Ese es el matrimonio perfecto que Dios aprueba. Siempre y cuando no haya incesto. Siempre y cuando no haya pedofilia. Si es hombre y mujer, excelente. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Y ese es el matrimonio aprobado de parte de Dios. Pero de lo contrario no. Levítico 18:22. Levítico 18:22. ¿Lo tenemos? Dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Es abominación. Déjeme que le explique tantito. Este pecado ya son pecados abominables que se vienen jalando, hermano, desde tiempos antiguos. Se recuerda en el capítulo 19, versículos 4, 5 y 6 de Génesis, cuando llegaron los dos ángeles, los dos predicadores a Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda qué dijeron esos depravados? Sáquenlos porque queremos conocerlos. No conocerlo de a ver quién es. No, la palabra conocer ahí se tomó un eufemismo, que conocer es tener relaciones sexuales. Como cuando dice: y Adán conoció a su esposa Eva. O sea, conocer en el ámbito de juntarse, pues, de tener relaciones sexuales. Y estos depravados cochinos, si usted lee la historia, dice que se juntaron desde los más viejos hasta los, o sea, ya desde chiquitines, hermano, ya venían con esa asquerosidad cochina de querer tener relaciones sexuales, hombre con hombre y mujer con mujer. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, usted ya lo sabe de memoria, pero le refresco la mente. Dice la Biblia de manera textual que ningún afeminado y ningún homosexual entrará en el reino de Dios. Entonces, le guste a la humanidad ahorita, hermanos predicadores, tenemos que amarrarnos bien los pantalones, porque ya viene el tiempecito donde vamos a ver qué predicador realmente tiene puestos los pantalones. En parte de México ahorita hay varios estados donde ya los hombres con hombres se pueden casar, mujeres con mujeres se pueden casar. Y ahorita en México ya usted no puede públicamente decir: homosexuales, hijos del diablo, arrepiéntanse, porque usted automáticamente va a la cárcel por discriminación. Y vendrá ese tiempo también donde en Guatemala y en muchos países van a aprobar el matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Pastor, ¿y por qué dice usted eso? Porque la Biblia dice que antes de que Cristo venga será como en los tiempos de Sodoma y Gomorra y será como en los tiempos de Noé. ¿Cierto o no cierto? Lo dice. Entonces, si la Biblia me dice que va a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra o como en los tiempos de Noé, me está diciendo entonces la Biblia que antes de que Cristo venga va a ser una depravación total. Que si usted le reprende a un homosexual, usted va a la cárcel por discriminación. Y así, porque un homosexual obligatoriamente quiere que uno lo acepte como tal. Pero ¿cómo vamos a aceptar a un homosexual como tal si ni él mismo se acepta como tal? Porque si él se aceptara como tal, ya se hubiera revisado que tiene en medio de las piernas. Y si, como dice Deuteronomio 23:1, tiene sus testículos, pues que se considere hombre. Pero el problema es que él mismo no se acepta como tal y ahora quiere que Dios y que nosotros lo aceptemos como tal. Pero la pregunta es: ¿echamos fuera a un homosexual si entra por esa puerta? No, hermano, al contrario, lo recibimos con amor, con alegría, con gozo, y le decimos: venga, pase adelante. Eso sí, no lo vamos a sentar ahí a la par de, no sé, que le va a empezar a tocar ahí. No, espérese ahí, siéntese, vamos a orar por él, le vamos a predicar la palabra. Si usted nada más viene a dormir, cuando siente que él ya lo tiene todo mañoseado ahí. Entonces, pero no lo vamos a desechar. No, al contrario, lo vamos a recibir con los brazos abiertos y le vamos a decir a este homosexual, a esta lesbiana: bienvenido, pase a la casa de Dios. ¿Se acuerda que dice Pablo en la primera carta de Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10? En el 11 está la clave, porque en el 9 dice que ningún injusto, borracho, afeminado, homosexual entrará en el reino de los cielos. Lo que me impacta de eso es el 11, porque en el 11 Pablo dice: y estos fueron algunos de ustedes. O sea que en esa iglesia habían hombres que habían sido homosexuales.
que habían sido ladrones, que habían sido borrachos. Por eso Pablo le dijo: y estos fueron algunos de ustedes, pero ya habían sido lavados, ya habían sido justificados y ya habían sido santificados por el glorioso nombre que es Cristo Jesús. Porque a Dios no le importa el pasado, a Dios le importa qué tan dispuesto estoy yo para que Él me perdone, hacerme una nueva criatura y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ahorita hablaba, por ejemplo, con un hermano y compartía esto, de que nosotros todo el tiempo habíamos pensado que Isaías 1:18 se le dijo a Israel. No, Isaías 1:18 no fue para Israel. Si usted se da cuenta, en el capítulo 1, oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí. Hasta el capítulo 9, Dios le está hablando a Israel. Del capítulo 10 para abajo, ya no le habla Dios a Israel, le habla a Sodoma y a Gomorra. Y en el 18 le dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero ya no a Israel, ahora se le llama a un arrepentimiento a Sodoma y Gomorra. ¿Qué había en Sodoma y Gomorra? Homosexuales y lesbianas, que era en abundancia, mis hermanos. ¿Estamos? Pero de repente viene otra relación sexual, que sería antes del matrimonio. Esa es la que nosotros más conocemos. ¿Cuál es esa relación antes del matrimonio? Es cuando la señorita o el joven tienen relaciones sexuales sin estar casado. Eso ya nosotros ya lo sabemos. O sea, el noviazgo no es para que estén allá besándose ni chupeteándose el pescuezo. No deje estar haciendo esas cosas, porque la carne es carne y usted no está preparada para estar haciendo ciertas cosas. Por eso es que nosotros hemos llegado a una conclusión, que una pareja de novios no pueden estarse besando. Pastor, dijo alguien, ¿y entonces cuál es el chiste de ser novio? Pues este cochino depravado es lo que quiere, es estarse besuqueando y la cuestión. Pero para una pareja de cristianos ya no es conveniente estarse besando. Es cierto que si estuviéramos en los tiempos de antes, en los tiempos de antes, si usted lea las cartas de Pablo, dice Pablo: salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Pero ¿cuál era el ósculo santo? En la frente, en la mejilla. ¿Usted cree que los jóvenes van a querer besarle la frente a la muchacha? No quiere besar frente. Ese no quiere, ese quiere compartir bacterias con la otra. Entonces, sí, el ósculo santo la Biblia lo habla. ¿Por qué nosotros aquí en la actualidad no nos saludamos con ósculo santo? ¿Por qué? ¿Porque es pecado? No, no es pecado. No sería pecado que una hermana vaya y le dé un ósculo santo. De hecho, en la capital se sigue practicando esa costumbre. Pero ¿por qué nosotros no lo hacemos en la actualidad? Ay, Padre bendito, va a pasar un depravado allá que usted me está dando un... Oigan, a ver arriba, trincando está la hermana. Ay, no, ya la trincó. Entonces, por esa razón es que nosotros ahorita hemos entendido que mejor no nos abstenemos del ósculo santo, porque la gente tiene una mente muy depravada. Y a lo mejor usted también, no le digo usted, tal vez el que está a su lado, a lo mejor el que está a su lado no está preparado también para recibir un ósculo santo, porque no sea que le van a dar y hasta los pelos se le va. Mejor tranquilo, mejor dejémonos así y sigámonos saludando de manitas, hermano. Entonces, pero la relación sexual antes del matrimonio, ya todos lo conocemos, que a eso se le llama fornicación. No podemos ser partícipe de esos pecados, hermano. No podemos estarle tolerando eso a nuestros hijos, porque lastimosamente hoy es normal ver niños de 10, 11 años ya teniendo relaciones sexuales. Hoy es normal ver una niña de 12, 13 años que a veces ya tienen hasta 2 hijos. Qué tremendo, hermano. Pero todo eso muchas veces se vive por la alcahuetería que hay dentro de las familias. ¿Ok? Entonces, relaciones sexuales antes del matrimonio. Luego, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya sabemos que eso se llama adulterio. Eso se llama adulterio. Hermana, hermano, aquí nosotros somos conocedores de todo esto. Yo no sé, y no es mi culpa, tampoco es culpa de nadie, si su esposa ya no lo atiende en la casa, o viceversa, el hombre ya no atiende a la esposa. Pues ese es un problema que tendríamos que solucionarlo con la ayuda de Dios. Pero porque la mujer ya no lo atiende, que porque no le da comida, que porque solo se pasa vagueando, que porque todo el tiempo está enferma y nunca lo atiende, ahora usted, entonces voy y me busco. No lo haga, porque usted está casado y ese casamiento es casamiento que usted tiene que respetar. Pastor, pero es que mi mujer no me atiende. Pues sígale orando a Dios.
Pastor, pero es que mire, mi mujer solo en la calle se mantiene y ya ni pues ese es su problema, ¿para qué la buscó? Ahora no quiera venir a justificarse que porque esto y el otro va y busca una persona. Pero acuérdese que usted está casado. Y a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. Los va a juzgar. Los va a juzgar. Ahora, no solo eso. Mano Manuel, hágame favor y nosotros leamos en la versión Reina Valera. Proverbios capítulo 6, versículo 26. Usted me lo va a leer en la versión lenguaje actual, por favor. 6:26, mejor si lo lee hasta el 28, creo. Porque entiende, hermano, qué fácil es que usted se vaya con una mujer. Y qué fácil es que la mujer traicione su matrimonio. Qué facilito es. Alguien preguntó, pastor, ¿y cuánto tiempo podrá tardar? Dice, pecado, si mucho tardará 3 minutos, hermano. 3 minutos y echó a perder todo. Pero eso no va a quedar así. Eso de que tiene un pago, tiene un pago. Y oiga lo que dice Proverbios 6:26. Bueno, el 25. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella prenda con sus ojos. 26. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. 27. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan, o sea, se quemen. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará ninguno impune, ninguno que la tocar. Dice en esa versión, hermano. No pienses en esa malvada, dice. No dejes engañar por su hermosura, ni dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasa, te quemarás los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. Por una prostituta puedes perder tu comida. Sí, porque la prostituta se lo quitó todo. Pero por meterte con la mujer de tu vecino, no vas a perder solo tu comida, vas a perder tu vida. Es que esto tiene, hermano, esto tiene consecuencias. La gente no ve el futuro, solo ve lo rico que para ellos va a ser esa locura de ir y traicionar a su pareja, sí. Pero hay que ver el futuro que le puede venir a esta persona después de. A David le trajo sus consecuencias. Claro que le trajo sus consecuencias el haber cometido adulterio. Entonces no veamos el adulterio que las personas cometieron, veamos la consecuencia antes de. Dirá usted, pero el marido de esa es todo sonso. Pero ese sonso se le va a despertar el diablo que lleva adentro, y ese sonso le puede pegar un balazo en la cabeza. Y el texto dice, porque hace una pregunta: ¿alguien podrá agarrar brasas en su ropa sin que se queme? ¿Qué? Hágalo, inténtelo. No, hombre, se va a quemar. Camine sobre la brasa, dice, para que sus pies no se quemen. ¿Quién lo va a hacer? Se va a quemar. O sea, lo que está diciendo aquí, que el adulterio trae sus consecuencias graves. Pero vamos con esto, sigamos. Ya se le quitó la calentura, ¿verdad? De repente usted quería ya. Entonces, fuera del matrimonio. Pero viene otro, mire usted, que aquí le pusimos forzoso o violación. Una relación forzosa es una relación que Dios va a abominar. Hay un pasaje que se los quiero leer, a ver si lo entienden ustedes. Vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio 22:23. Lastimosamente, hermano, pero no aquí, en otros lugares. En la mayoría de matrimonios ahorita todo es forzoso, hermano. Pero no aquí, allá en otros lados. Tiene que el hombre estar forzando a la mujer. Pero no aquí, allá. Deuteronomio 23. ¿Lo tiene? Fíjese, pues analice y pare bien sus orejitas. Si hubiere una muchacha, por favor analice el término. No es mujer, es muchacha.
Y la palabra muchacha es equivalente a una señorita, o sea, una niña, pues alguien que está virgen. Si hubiera una muchacha virgen, desposada, o sea que ya está en planes de matrimonio, eso se le llama desposada. Desposada con alguno, y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. 25. Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, ¿y qué dice? Estudie esa palabra, por favor, o guarde. La forzare, o sea, la viola pues, y la forzare, aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Déjelo ahí nomás. Si usted se da cuenta, los dos son al final relaciones forzosas. Pero ¿por qué la primera es forzosa y muere la mujer y muere también el hombre? Porque el mismo texto dice, y tiene lógica. Imagínese que a usted le agarre un hombre en pleno centro del Parque de Flores Costacuca. Usted tiene para gritar ahí. Pero si no grita es porque le va a gustar que la arrastren para el monte. Y mejor si más rápido la arrastran para el monte y no hace bulla. Eso es lo que el texto está diciendo. Yo no sé si usted lo analizó. ¿Lo analizó o no lo analizó? Si agarran a una mujer desposada, joven, virgen, en la ciudad. Claro, hermanos. Y en la ciudad, ¿quién no va a escuchar un grito? ¿Quién no va a escuchar un grito? Entonces ahí dice el texto, si la agarran en la ciudad, el hombre y la mujer, los dos van a morir. Porque el mismo texto dice, porque fue en la ciudad y la mujer pudo haber gritado para que alguien la salvara, pero como le gustó se la llevaron para el monte. Al final, aunque fue forzoso, pero le gustó. ¿Pero a qué quiero llegar con esto? Que esa relación forzosa o violación sí o sí también es penado por Dios y es penado por las leyes terrenales. Les digo algo, hermanas, y ojalá no se les vaya a meter el diablo y ustedes vayan a hacer lo mismo. Pero necesita también usted entender esto. Me dio tanta, no sé cómo llamarle, si enojo, molestia bíblico, un celo bíblico. Hace unos días vi una noticia donde la bendita mujer que está casada con su marido metió preso a su marido porque resulta que el marido la violó. Yo dije, ¿cómo? Y volví a leer la historia. Mujer mete preso a su marido porque la violó. ¿Y cómo la violó? Pues si son maridos. Aún las leyes terrenales, si el hombre llega a forzar a su esposa, no digamos una mujer de afuera, porque el matrimonio o una relación, hermana, no debería de ser forzoso. Tendría que ser, como dice Pablo, con mutuo consentimiento. Pastor, pero todo el tiempo mi mujer está enferma, ¿qué hago? Dele vitamina a la pobre señora. Dele vitamina. Lo que pasa es que la pobre señora se levanta temprano, barre, trapea, así deshace. Claro, llegan las 7 de la noche, bien cansada, ya se duerme bien estresada. Ya no quiere ni que usted le hable. Uy, cállate, que te voy, cállate. Pobre señora está estresada, hermano. Está estresada la pobre señora. Entonces, aquí inteligentemente, mi pobre señora, ya vámonos, que hacer unas, ¿cómo se llama? Y después le doy el nombre de esa vitamina. Vaya, cómprale vitamina a su señora, póngale vitamina, y va a ver que después de un mes, hola guapo, ya llegaste, mi amor. Pase adelante, mi amor. Te hice tu limonada tan chulo, trompudito, tu limonada, dice mi amor. Ya la señora ya no está estresada. Pero lastimosamente eso pasa dentro de las relaciones sexuales, que en la mayoría de partes de relaciones sexuales tiene que haber hasta como que un forceo, pues, que a la fuerza, hermano. ¿Les da risa? ¿Saben por qué les da risa? Entonces, hermanos, al final del día, esa relación sexual, de acuerdo a lo que estamos leyendo, esa relación, o sea forzada en que sea en el mismo matrimonio, que no está de acuerdo, no va a ser agradable, hermanos, no va a ser agradable. Mucho menos si forzó a una persona que no era su esposa. Eso la ley terrenal le llama violación. Le voy a dar un consejo, jovencito. Aunque la muchacha le diga bonosa la ulera, bonosa la milpa, bonosa el cafetal,
no lo haga. Porque hay mujeres que se les ha metido el diablo y han llamado al hombre para tener relaciones sexuales, y después esta muchacha misma se ha presentado a la cárcel a decir que el hombre la violó. Y como en el mundo en el que vivimos hay otro delito que se llama acoso. El acoso es compañero de la violación, pero la violación es cuando se llegó a tener relación sexual. El acoso no. El acoso, con que usted se desnude enfrente de la mujer o le enseñe partes íntimas a la mujer, eso es suficiente para que lo lleven a la cárcel por acoso, y el acoso es igual a la violación. Y le tengo una mala noticia: aquí viola usted, lo meten a la cárcel, allá le van a poner uno de Livingston y Zaval. No, eso no se lo voy a explicar, otro día se lo digo por qué. Entonces, eso es delito y es pecado. Cuidado con eso, mis hermanos. No se puede, no es permitido. Pero viene otra. Ahí es lo que yo quiero llegar. ¿Será correcto eso, hermanos? No es correcto. Si se supone que para eso, hermano, hágame favor, léame primera carta de Corintios, pero en lenguaje actual, capítulo 7, versículos 3 y 4, pero en lenguaje actual, por favor. 7, 3 y 4, pero en lenguaje actual. Capítulo 7, versículos 3 y 4, lenguaje actual. Usted, si quiere, léalo en su Biblia. Dice en el nombre de Jesús: el esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa, y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Ni él ni ella son dueños de su propio cuerpo, sino que son el uno para el otro. Es que no debería de negarse, hermano. No debería de haber una negación en este caso. Lastimosamente, vuelvo, repito, porque la señora se estresa, se cansa, se enferma, y la cuestión, se acumula todo eso, y es ahí donde a veces la pobre señora ya no quiere más que estar sola, pues le duele la cabeza, se toma una aspirina, pero la aspirina lo único que hace es medio aliviarle el dolor de cabeza, pero al siguiente día va a estar con el mismo estrés. Necesita vitamina, y lastimosamente eso es donde, vuelvo, repito, donde la mujer al final del día ya no está con el esposo porque haya ese amor, ese deseo íntimo de querer estar, sino muchas veces lo que se está haciendo es forzarse. Deje de hartarse Coca-Cola y póngale vitamina a su señora, hombre. Póngale vitamina. Peor si usted es un conejo. Bueno, ese término ahí se lo explico también después. Póngale vitaminas, hermano. Entonces viene otra relación sexual que aquí le pusimos con el mismo cuerpo, o sea, con su propio cuerpo. Otra relación sexual. Pastor, ¿y cuál es esa relación sexual con mi mismo cuerpo? Pues aquí nosotros coloquialmente a esta relación sexual, pero leamos este pasaje de la Biblia, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18. Primera de Corintios 6, 18. ¿Lo tiene? Dice su Biblia: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete, ¿qué dice? Está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pero más adelante, ahí mismo en la primera carta de Corintios 7:4, ¿lo tiene? Ahí mismo 7:4, dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿De qué me está hablando aquí? De una relación con mi mismo cuerpo. Mire pues, voy a usar un término, usando bastante el eufemismo. Y ese término se llama autoerotismo. El autoerotismo, léalo por favor en Google. Autoerotismo. Porque si nos quedamos, no vamos a entender qué cosa es eso, si se come con pajilla o se hace licuado, qué cosa.
Estoy usando un término para no hablar así directamente, ¿sí me entiende? Pero aquí dice este término, a ver. El autoerotismo se refiere a la obtención de placer sexual a través de la estimulación del propio cuerpo sin la participación de otra persona. Sí, este es el concepto. La estimulación del propio cuerpo sin un tercero. Ah, sí. La masturbación. Pero es cuando el hombre tiene placeres con su propio cuerpo. Y el otro concepto que dice ahí es masturbación. O sea, es la palabra coloquialmente que nosotros usamos aquí en Guatemala, masturbación. Pero oiga cómo se usa el término, masturbación. ¿Sí entendió? Masturbación, o sea, este ya está turbado, pero con lo que va a hacer se va a terminar de turbar más. Ahora, ¿por qué esa relación sexual es prohibida? ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohíbe la masturbación en el hombre y en la mujer? Porque si vimos la Biblia, hermanos, aunque son temas que como que da cosa tocarlo, pero necesitamos enseñarlo, por eso estoy usando términos donde no sea tan golpeante o tajante, pero necesito dárselo, porque si no vamos a seguir en la misma ignorancia. Si vimos el texto de 1 Corintios 7:4, ni la mujer tiene potestad sobre su cuerpo, ni el hombre sobre su cuerpo, sino que para eso es la mujer, para que esté con el hombre, y el hombre para que esté con la mujer. ¿De qué está hablando ahí? Que la mujer no puede masturbarse, ni tampoco el hombre lo puede hacer. Sin embargo, eso ahorita en los tiempos actuales en los cuales vivimos es un pecado común y corriente. Común y corriente, normal pues. Pero ¿por qué Dios prohíbe esa relación con mi propio cuerpo? ¿Por qué? Porque es obvio que cuando el hombre se va a masturbar o la mujer va a cometer ese pecado que es fornicar con su propio cuerpo, es obvio que no va a pensar en un plato que dejó los trastes sucios en la mesa. Es obvio que no va a estar pensando que cuánto calza. No, es obvio que su mente en ese momento va a estar pensando en una mujer, si es que él es hombre, o si es mujer va a estar pensando en otro hombre. Y Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo: no hay necesidad que vayas con la mujer y te acuestes con ella. Ya cometiste adulterio. Entonces por esa razón es que Dios prohíbe esa relación que es con mi propio cuerpo, más conocido como masturbación. Sí, incluso hay hombres que mientras no miren pornografía, no, como que no están, tienen que obligatoriamente, y dicen, no, pues es normal, es mi esposa. Hay que entender que dentro del evangelio hay límites permisivos y límites limitativos. Hay ley permisiva y ley limitativa. Hasta cuándo Dios permite y hasta cuándo también la Biblia lo prohíbe. Es cierto, es mi esposa, pero es mi esposa y es una princesa. Es una reina, no es una prostituta para que yo haga con ella lo que se me dé la regalada gana querer hacer con ella. Porque hay un pasaje en la Biblia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 dice: esta es la santidad de Dios, que cada uno de vosotros sepa tener a su esposa en santidad y en honor y con mucho respeto, no como aquellos depravados que no conocen a Dios. Es decir, que hasta en el matrimonio, en la sexualidad, tiene que haber ese respeto como buen cristiano, hermanos. A eso se le llama la ley permitiva y la ley limitativa. Hasta cuándo la Biblia lo permite y hasta cuándo la Biblia se lo autoriza. Aquí no pusimos algo y se lo voy a decir, usted ya lo sabe, pero hay una ley permisiva en el sexo del matrimonio, pero hay una ley limitativa. Tanto así que aquí no lo puse. Ya sabemos nosotros que para participar de la Santa Cena tenemos que abstenernos como mínimo 3 días
de no estar teniendo relaciones sexuales, de acuerdo al capítulo 23 de primer libro de Samuel. Aquel hombre le dijo: yo te voy a dar del pan de la propiciación, que es el pan sagrado, si ustedes no han tocado por lo menos 3 días mujer. No se preocupe, dijo David, nosotros ya tenemos rato de estar en la batalla y no hemos tocado mujer. Entonces, y la Biblia también dice en la primera carta de Corintios, capítulo 7, versículo 2, que si se van a abstener de tener relaciones sexuales, que sea por un mutuo tiempo, para dedicarse a la consagración en la oración, y después vuelvan otra vez a juntarse con su pareja. Ni modo que usted, mano, ni modo que ni 3 días aguanta usted, cochino. ¿Habrá un cochino de esos depravados que ni 3 días se aguanta? ¿Habrá un depravado que ni 3 días se aguanta? Bueno, pero eso no lo puse ahí. Entonces, pero viene otra relación sexual que sería en yugo desigual. ¿Cuál es esa relación en yugo desigual? No puede una señorita cristiana quererse juntar con un hombre que no es cristiano. Mi amor, pero es que si me acepta yo me convierto a Cristo. Mentiras. Ese matrimonio no va a funcionar, porque este muchacho va a aceptar a Cristo por amor a la muchacha, mas no por amor a la salvación. Entonces, y hay un pasaje, ya el tiempo ya se fue y mejor no lo vamos a leer. En el capítulo 36, versículo 6 del libro de Números, dice el texto de manera textual: que el hombre se case con quien quiera, siempre y cuando sea del linaje del pueblo de Dios. En otras palabras, si la mujer se quiere casar con un evangelista, con un pastor, con un maestro, con un profeta, con un albañil, con un fontanero, con un picador de hule, cásese, pero asegúrese que sea cristiano. Es lo que el texto dice. Ya 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Si usted es luz, tiene que buscar a alguien que sea luz. Si usted es oveja, búsquese una oveja, pero si es una cabra, búsquese un cabro. Y mañana cuando usted busque su pareja, yo voy a saber quién es usted. Ahorita no. Ya cuando tenga su pareja, decía: cabra. ¿Por qué? Porque una cabra no puede buscar una oveja. No, es obvio que si esta cabra se buscó un cabro, porque también era cabra. Porque el mismo capítulo 23, 31 dice que las ovejas y los cabritos no pueden estar juntos. Así que cuando ya tenga su pareja, yo voy a saber quién es usted. Pero de repente también tenemos otra relación sexual, que es en el periodo menstrual. Sin embargo, en el mundo, estos asquerosos cochinos, para ellos es una dulzura tener relaciones sexuales cuando la mujer está en su periodo. Vuelvo a repetir, esto solamente cabe en una mente depravada. Y por eso Dios le dijo en el 1:4 a Israel: ustedes son hijos depravados. Capítulo 18 de Levítico. 18, 19 de Levítico. Uno más y nos vamos, hermano. 18, 19 de Levítico. ¿Lo tiene? No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Brínquese uno más. 18, 6 de Ezequiel. Porque si no hay 2 textos no podemos hacer una doctrina. 18:6 de Ezequiel. Para que entendamos, 18:5, ¿lo tiene? 18:5 dice: y el hombre que fuere justo, ¿a quién le está hablando aquí la Biblia? A un justo. Y el hombre que fuere justo hiciere según el derecho de la y la justicia. Oiga pues, ¿cómo se identifica? Que no comiere. ¿Cómo se identifica un hombre justo? Que no comiere sobre los montes. En Israel los montes eran donde se subía a adorar a los ídolos, o sea, a sacrificar a los demonios. Que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. ¿Qué dice? Ni violare, aquí está, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa. Si sigue leyendo usted, va a decir que este es justo y este vivirá. ¿Quién es justo? El que no se llega a una mujer menstruosa. Vuelvo a decirles, dentro de la Biblia hay una ley permitiva y una ley limitativa.
Hay una ley permitiva hasta donde se puede usar la sangre, y hay una ley limitativa hasta donde también la sangre ya no se puede usar. Y alguien puede pensar, pero era una ley mosaica. No. Desde el capítulo 9, versículo 5 de Génesis, se le dio la orden a Noé. Pacto noaico, o sea, el pacto que Dios hizo con Noé. Antes de la ley, ya Dios se le había adelantado a Noé en el capítulo 9. Léalo, hermano, por favor. 9:5, si no estoy mal. 9:4 de Génesis. Génesis 9:4. Ahí está. Ya había una ley de la sangre. Por eso se llama la ley permitiva y la ley limitativa. Ya Dios le había dicho a Noé que la sangre no, hasta cierto grado la sangre no se puede comer, porque hay una ley, la ley de la sangre. Entonces aquí ya Ezequiel me está diciendo que hombre que practique justicia se identifica porque no se llega a una mujer menstruosa. ¿Sabe qué es lo que falta muchas veces, hermanos, en un matrimonio? Es dominio propio. ¿Cómo es posible que el hombre no va a aguantar, hermanos, el periodo de la esposa, que son 6, 7 días? O 4 o 5 días. Pero como tienen una mente cochina, diabólica, pues no le importa, hermano. O podría ser por falta de instrucción a la palabra. En el capítulo 19 de Hechos, cuando ya Jacob era sustituto de Pedro, Jacob levanta la mano y dice que de todo debemos de abstenernos, tanto como del ahogado y de sangre. Nuevamente en el libro de los Hechos se da la ley de la sangre, la ley que se dio anteriormente. Hasta cuándo la sangre es buena y hasta cuándo también debemos de ponerle un alto a la sangre. Ayer me hacían una pregunta y se las quiero compartir. Alguien me llamó, un pastor, y me decía: pastor, ¿puede usarse la transfusión de sangre? ¿Se puede usar la transfusión de sangre? Porque mi hijo está gravemente en el hospital y necesitan donadores de sangre, pero ¿se puede usar la transfusión? Y yo le dije: claro, hermano, claro. Si la Biblia dice que amigo es aquel que da la vida por uno de sus amigos. Pregunto, ¿dónde está la vida? En la sangre. Hay cierto lugar, hermanos, como por ejemplo los señores testigos de Jehová. Ellos practican un pecado que, siempre lo he dicho, ellos practican un delito que se llama la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es cuando tengo los medios para ayudar a mi hermano y lo dejo morir. Eso se llama eutanasia. Y si yo puedo darle sangre a mi hermano que lo necesita, claro que le voy a dar sangre, pero no para que la beba, sino sabiendo que la vida está en la sangre. Y Jesús nos compró ¿con qué? ¿Con precio de qué nos compró Jesús? Con precio de sangre. Ahí se demostró el amor para nosotros. Termino con este mensaje. Ahora sí, termino diciendo estas palabras. Hay otra relación sexual que, con verla de acuerdo a la Biblia, a mí me da hasta asco. Y es la última que pusimos, que es la anal. La Biblia nos da una reverencia respecto de esto. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Solo que ahí hay una palabra ocultita que necesitamos, por favor, echarle bastante pluma para que le entendamos a lo que es la relación sexual anal. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 10. La historia empieza desde el 8, donde dice: sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, y empieza a decir para quién fue dada la ley. Pero en el capítulo 1 versículo 10 dice: para los fornicarios. Estamos en la primera carta de Timoteo 1:10. Para los fornicarios. Ahí viene, para los, ¿para quién? Sodomita. Vea para acá, por favor, y déjelo ahí nomás, que lo que me interesa es esa frase. Para los sodomitas. ¿Quién es un sodomita? Entra usted a Google. Un sodomita en sí es un hombre o una mujer que le gusta tener relaciones sexuales, como hasta ahí, hermano, porque hasta para mencionarlo, la verdad, da asco eso, hermano. Hasta para mencionarlo da asco. Un sodomita es una persona que le gusta tener ese tipo de relación. Se cree
que se le llama sodomita porque viene de la palabra sodominia, donde viene de los descendientes de Sodoma. ¿Qué había en Sodoma? Puro homosexualismo y puro lesbianismo. Pero en sí, el concepto directo de la palabra sodomita es aquella persona, no importa si es hombre o es mujer, pero que le gusta tener ese tipo de relaciones sexuales. Y vuelvo y termino diciéndole estas palabras. Pablo nos pone un reto a todos nosotros en la primera carta de Corintios capítulo 2, versículo 14, 15 y 16. Pablo dice: si ustedes ya nacieron de nuevo, ustedes tienen que tener la mente de Cristo. Y yo creo que en una mente de un cristiano no puede pasar eso. Y si eso pasa en la mente de este supuestamente, pues le recomiendo que nazca de nuevo. Le recomiendo que nazca de nuevo para que todo eso ya no pase en su mente, o que quiera por lo menos practicarlo. Póngase de pies y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, por este mensaje, Dios mío, que hoy nos has dado, para que aprendamos más y te conozcamos quién realmente eres tú. Gracias, Dios mío, por estos mensajes que por mucho tiempo han estado ocultos dentro de tu palabra, pero no hay nada oculto que no haya de ser revelado ni manifestado en esta tierra, Padre bendito. Ayúdanos, no solamente a mí, sino a mis hermanos que son evangelistas y pregoneros de tu palabra, para que juntos combatamos el pecado y sigamos anunciando estos mensajes que son sumamente importantes, Dios mío. Es cierto que muchos tal vez lo están haciendo bajo la ignorancia, pero ahora a todos los hombres de toda parte del mundo, dice tu palabra que tú mandas a que se arrepientan a todos aquellos que lo han hecho bajo la ignorancia. Muchas gracias y vuélvenos a todos con paz y con bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que si